Carl Jung no estudia directamente el concepto de karma en los mismos términos que las tradiciones orientales como el hinduismo o el budismo. Sin embargo, su pensamiento profundo sobre el destino, la responsabilidad individual y el sentido de la vida conecta de manera potente con estos conceptos filosóficos y religiosos. Así que lo primero es analizar las ideas de Jung acerca del karma como ley de causa y efecto. Entonces, para Carl Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Esta frase nos remite inmediatamente al concepto de karma, entendido no solo como una consecuencia moral, sino como una repetición de patrones inconscientes que modelan nuestras experiencias. Jung creía que las heridas no resueltas del inconsciente personal y colectivo tienden a proyectarse hacia el exterior, generando situaciones kármicas o inevitables. El karma, en este sentido, es visto como el reflejo simbólico de lo no integrado en la psique. Otro aspecto clave en la psicología junguiana es el trabajo con la sombra, o sea, aquellos aspectos reprimidos, negados o ignorados de la personalidad. Desde esta perspectiva, el karma no es un castigo cósmico, sino la manifestación psíquica de la sombra no confrontada, o en otras palabras, la repetición de errores, los conflictos interpersonales y los traumas heredados pueden ser vistos como un karma psicológico que solo se disuelve mediante la conciencia, la integración y la responsabilidad interior. Ahora bien, en las filosofías orientales, el karma significa hacer, acción o acto, y se refiere básicamente a la ley de causa y efecto. Cada acción tiene una consecuencia. Las acciones mentales, verbales y físicas generan resultados que afectan esta vida y las futuras. En el hinduismo, por ejemplo, toda acción genera karma, ya sea positivo, negativo o neutro. El karma se acumula a lo largo de vidas y afecta el ciclo de renacimientos, llamado samsara. Por ende, para liberarse del karma y alcanzar el estado de liberación, es necesario hacer buenas obras, aquietar la mente, purificar el instinto animal y eliminar ciertos patrones de conducta. En el budismo, el karma no es castigo, sino la intención oculta de las acciones, y esa intención está determinada por patrones negativos que se manifiestan como pensamientos, emociones y conductas. Y esto trae consigo un karma con sus consecuencias físicas y mentales, y para ello hay que contrarrestar las debilidades y perturbaciones de la mente humana, mientras que en el jainismo el karma es materia sutil que se adhiere al alma debido a acciones y pasiones. Se elimina mediante austeridad, disciplina, meditación, servicio desinteresado y conocimiento. De esta manera, el alma pura está libre de karma. Es decir, el karma negativo es neutralizado y el karma en general puede ser transformado por la gracia divina. Sin embargo, el karma en Occidente ha sido concebido de manera simplificada, es decir, la interpretación común es lo que das, recibes. El karma se entiende como una ley moral de retribución inmediata. Si haces el bien, recibirás el bien. Si haces el mal, lo pagarás. Es decir, está asociado al castigo o recompensa, por lo que muchas personas lo ven casi como una justicia cósmica automática. Por el contrario, en las filosofías orientales el karma es más complejo. No es necesariamente inmediato ni es un castigo, sino una consecuencia natural que puede incluso ocurrir en otras vidas. En Occidente, al estar influido por el pensamiento judeocristiano, se tiende a ver el karma desde la lógica del bien y el mal absolutos, no desde la neutralidad energética o psíquica. Es decir, desde la perspectiva junguiana, el pensamiento occidental, moldeado principalmente por la tradición judeocristiana, tiende a concebir el karma como una forma de castigo o recompensa moral, enmarcado en la dualidad rígida de bien y mal absolutos. El psicólogo suizo, en cambio, consideraba que el karma y el dharma son procesos psíquicos desde una lógica de totalidad e integración de los opuestos. Para él, el alma no evoluciona mediante la obediencia a códigos morales externos, sino a través
del reconocimiento y asimilación de las sombras internas. Así, el karma no sería una retribución moral externa, sino una expresión del conflicto inconsciente que busca equilibrio y transformación dentro del proceso de individuación. No obstante, las diferencias sobre el karma entre las tradiciones de Oriente y Occidente son aceptables, pero el problema es la simplificación y tergiversación que se realizó entre mediados del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI, cuando el movimiento New Age trabajó en crear una versión occidentalizada de la espiritualidad oriental. En consecuencia, el karma se fusionó con la ley de atracción, donde tus pensamientos y emociones crean tu realidad. Si emites energía positiva, atraerás experiencias positivas. Si vibras en negativo, atraerás problemas. Por otro lado, se vendió la idea simplificada del karma como una forma de aprendizaje inmediata y automática que es necesaria para la siguiente reencarnación, pero a su vez se redujo la compleja conexión entre el karma y las consecuencias provocadas por actos pasados. Además, el coaching motivacional y espiritual ha desarrollado su propio concepto de karma, donde el karma es una herramienta de empoderamiento y con enfoque terapéutico. Es decir, el karma no se ve como castigo, sino como una oportunidad para crecer, evolucionar y corregir el rumbo, ya que, según el coaching, todo lo que sucede en tu vida es el resultado de tus elecciones conscientes o inconscientes, por lo que el karma es considerado como la responsabilidad que tienes sobre todo lo que acontece durante tu existencia. O sea, tu pobreza o fracaso son resultados del karma por tu irresponsabilidad, y es ahí donde se vuelve problemático e incluso peligroso el enfoque del karma en el coaching y en la espiritualidad de autoayuda. Por ende, en estos discursos posmodernos se sugiere que si eres pobre, estás enfermo o fracasas, es tu culpa inconsciente, porque algo hiciste mal o no estás vibrando alto. Efectivamente, el karma es un concepto complejo y profundo que en el occidente posmoderno ha sido reducido a una técnica de éxito, a una ley emocional o a una herramienta de control del destino, cuando en la psicología junguiana y las filosofías orientales el karma tiene una profundidad simbólica en el proceso arquetípico del equilibrio psíquico, donde el alma enfrenta sus propios actos, no solo en el marco de la existencia individual, sino también en conexión con el cosmos y lo metafísico. Por eso el karma no solo responde a elecciones conscientes, sino que muchas veces estamos bajo el influjo del inconsciente colectivo, de los complejos o de fuerzas más grandes que el ser humano, en su versión del yo inferior. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.